Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Buenas tardes. En una división especial de Con Sentido Común tenemos el agrado de recibir al licenciado Claudio Mate Rothenberg, que va a hablar de un tema que, como les comenté cuando les mandé el envío, cuando anunciamos el programa, es un tema que no se trata. Un tema muy acuciante, un tema mucho más grave que la miseria, porque la miseria se puede resolver con trabajo, se puede resolver con educación. El problema de las adicciones requiere un uso responsable de la libertad, que eso es la libertad. No es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que uno debe. Ya lo decía Montesquieu, lo decía nuestro Señor Jesucristo: si conocen mi doctrina, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y nos toca vivir una realidad social donde muchos en el mundo son esclavos de las adicciones. Pero no son temas que se puedan tomar a la ligera ni tratar sin conocimientos. Por eso es que tenemos la satisfacción de recibir un experto en el tema, que él va a ir desarrollando punto por punto cómo nace el problema, qué ocasiona y cómo se puede salir, porque no se trata solamente de reprimir ni se trata solamente de perseguir. Se trata de lograr que las personas que han caído en la adicción salgan de ella y las que no hayan caído no lo hagan nunca. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto acompañarlos. Empecemos. Bueno, mira, acá hay dos planos, ¿no? Que desde los que podemos pensarlo. Uno es al que yo me dedico desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la formulación de modelos o políticas que tienen que ver con reducir la prevalencia, que es la cantidad de personas que consumen sobre el total de personas de una población determinada. Y después está la singularidad de cada historia familiar o personal de los que comienzan a consumir. De lo que también podemos hablar, pero fundamentalmente yo creo que con relación al primer plano que mencioné, nuestro país está viviendo una situación muy particular y también muy singular a nivel país, que es el ritmo de crecimiento que tiene el consumo acá, que no se verifica en otros lugares del mundo. El último informe de Naciones Unidas hace un reconto de lo que está pasando en el mundo, y en el mundo ha habido un crecimiento en el último decenio de alrededor del 20-21%. Y en Argentina ha habido uno en ese mismo periodo del 300%. ¿300%? Sí, especialmente si está haciendo foco ese informe al que me refiero, que es del 2023, es el último de Naciones Unidas. En este periodo de 10 años el foco lo estaba haciendo la marihuana, y marihuana nosotros hemos tenido un crecimiento del 300%. Vos sabés que hace casi 20 años, yo tenía el pelo negro todavía, nos convocan al colegio donde concurrían mis hijos, y vino un experto anunciándonos que nos preparáramos porque se venía la difusión del consumo de la droga. Y yo lo miré como diciendo: este hombre está loco, estará hablando de algo totalmente alejado. Y como siempre sucede, pasa lo que pasa. Mira, hay una forma de, o sea, que hablas de anuncios o presagios de hace muchos años, con argumentos que quienes trabajamos en el tema nos encontramos recurrentemente, que es bueno, pero en todas las épocas hubo consumo de droga. Ese seguimiento de encontrar siempre el caso
Lo podés rastrear hasta hace 5.000 años, si querés, Claro. a alguien consumiendo drogas. Pero encubre algo con lo que también estamos lamentablemente muy familiarizados en los tiempos que corren, que es la posverdad. La posverdad es algo, yo digo, más cínico que la mentira, porque la posverdad recoge hechos incontrastables para hacer afirmaciones de las que se te ocurran. El sofisma puro. Exactamente. Encontrás algo que te va a servir a vos de apoyo para afirmar con tono de verdad lo que en realidad no lo es. El consumo de hace 5.000 años o los precolombinos no puede compararse con lo de hoy, porque ha habido en el medio una transformación determinante en la epidemia de la drogodependencia, que es la conversión de las drogas en mercancías. ¿Cómo es eso? Las drogas que siempre existieron, es cierto, a partir de la revolución industrial, comienzan a producirse industrialmente. Y esa escala de producción industrial demanda un mercado que acompañe esa escala. Entonces, ese ejemplo que está incluso en la literatura, a que muchos recurren, el fallo Arriola de la Corte recurre a ese mismo argumento en su fundamentación. El fallo Arriola es un fallo, para los que no están familiarizados, que consideró en la Argentina en 2009 el consumo de drogas un derecho. Primero partamos de eso, ¿no? Nosotros tenemos una mirada desde la Corte Suprema. Se me van a caer las Que pestañas, la establece ceja, que todo. el consumo de drogas es un derecho. Es decir, lo homologa a todos los derechos amparados en el artículo 19 de la Constitución: la vivienda, el trabajo, la educación, la droga. Y lo ha hecho nuestra Corte. Entonces, cuando quizás nos empecemos a meter en el tema de por qué acá creció 300% y en el mundo el 20%, entre el haber de esta situación hay que meter la mirada institucional que la Argentina, a partir de hace 15 años, tiene sobre el problema de la droga. Esto ha sido determinante en la cascada de consumidores nuevos y nuevos ingresantes, obviamente, un país que la considera un derecho. Y esto a veces se confunde con la idea de penalizar o despenalizar. Para muchos el fallo de la Corte Argentina despenalizó la tenencia, en realidad. El consumo nunca estuvo penalizado en Argentina. Es decir, las leyes argentinas nunca penalizaron el consumo, lo que penalizaban hasta ese fallo era la tenencia. Entonces, en el caso Arriola, la Corte determinó que esa tenencia para consumo personal era un acto individualísimo y privadísimo de las personas, las cuales los magistrados, como es el artículo 19, ¿no? La autoridad judicial está exenta o es ajena. Sí, pero las acciones privadas de los hombres que no perjudican a la moral y el orden público están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. A ver, una cosa es que yo en mi casa me tome una botella de whisky y después le haga la vida imposible al resto de mis familiares, y otra cosa que salga a manejar. Mira, hay muchas formas, vamos a decir, de contraargumentar el pensamiento. En ese caso creo que esa frase en particular es la pluma de Zaffaroni. Pero Zaffaroni inmediatamente refiere a las drogas como tóxicos y omite todo lo demás que son las drogas. La droga no es solo un tóxico, porque si es un tóxico hasta te diría que puede cuadrar dentro de determinada corriente de pensamiento el hecho de la tenencia como un acto individual y privado. Pero yo no sé si por desconocimiento, que no creo, porque es una persona muy formada y muy culta, es la omisión de que las drogas además son psicoactivas. No solo son tóxicas, porque digamos, pongamos el ejemplo de algo tóxico. Suponete que en un almacén de acá, de la cuadra, alguien está vendiendo mercadería en mal estado. Entonces el Estado informa a la gente, y hasta ahí van sus incumbencias, que ese almacén tiene alimentos en mal estado y que te puedes intoxicar. A partir de ahí es tu voluntad de si le compras a ese almacenero o no, supongamos, con el riesgo de intoxicarte. Ahora resulta que las drogas no son ese tipo de mercancía que solamente está en mal estado. Las drogas además son psicoactivas. Y acá, si querés una pequeña introducción a lo que le puede interesar más individualmente, no tanto
en lo general a una persona. Las personas, los seres humanos, nuestro cuerpo, es capaz de generar prácticamente todas las drogas que se conocen, y acá pongo droga entre comillas. En realidad son hormonas. Nosotros generamos endorfinas, excitocinas, oxitocinas, adrenalina. Nuestras glándulas producen naturalmente todas esas hormonas que actúan sobre el cerebro modificando comportamiento. La adrenalina, por ejemplo, nos hace estar más atentos, más alertas, con reflejos más rápidos, etcétera. Ese mismo receptor de la adrenalina es el que químicamente estimula el clorhidrato de cocaína. Por ejemplo, la persona que se da un pase de clorhidrato de cocaína recibe el estímulo que recibe una persona con una dosis de su propia adrenalina, cuando se ve amenazado, cuando necesitas una sobreexigencia o una alerta por encima de lo normal. Todas las drogas nosotros las producimos, salvo que nos pasen cosas en la vida, como empezar a consumir drogas, que alteren ese funcionamiento. O que realmente, vamos al caso del placer, de oxitocina, dopamina, que la vida nos ha impedido desarrollar afectos familiares, intrafamiliares, etcétera, etcétera. Hago esta pequeña explicación porque por ahí hay gente que está escuchando más desde el punto de vista de tu casa qué es lo que está sucediendo. ¿Qué ocurre? Que la adrenalina es una cosa y el clorhidrato de cocaína es otra. Por más pura que sea el clorhidrato de cocaína, es decir, que no esté estirada con otros productos más tóxicos, produce una lesión sobre ese receptor y altera el funcionamiento de ese receptor, y altera las percepciones y altera las reacciones de la persona. Clorhidrato de cocaína. La persona se siente lo mismo que con sobreestímulo de adrenalina. Ahora, ese receptor de adrenalina se va lesionando, se va haciendo específico para cocaína y se genera la adicción, necesita más dosis para alcanzar la misma euforia alcanzada en la primera vez que lo tomó, y esa lesión además va produciendo el fenómeno de tolerancia, que es un fenómeno que tiene que ver con más dosis con lo mismo y también con la adicción. Cámbiame ahora la adrenalina con los receptores del placer, con dopamina, donde hay un placer, ahí esto es lo difícil, ¿no?, en el consumo de drogas, pero todos estos receptores se van atrofiando. Esto es lo que Zaffaroni perdió de vista, o el fallo Arriola perdió de vista. No es que solo me dañan, me alteran todas las funciones que estaban haciendo fuente en ese receptor. Entonces toda mi percepción ante las cosas, el placer me lo da de pertenecer o estar integrado a grupos que también consumen, que son los del palo. Yo abandono mis amistades de la juventud, mi novia, mi primera novia, voy a buscar una que sea del palo, es decir, que consuma también, porque toda tu vida empieza a estar alrededor de lo que consumís. Todas estas alteraciones se han perdido para siempre en un fallo de la Corte. A ver, el efecto deleterio del hedonismo, del relativismo y de considerar que uno es un ser autocreado, autónomo hasta la independencia, es como si uno quisiera hacer funcionar un micrófono no de la forma para la cual fue formado. Y nosotros fuimos creados para otra cosa. Y los límites que tenemos, los tenemos que aceptar, so pena de que nos pasen estas cosas. Ahora, lo digo así de simple, Una cosa es tener un concepto de la vida más amplio o más cerrado, tener una visión más estricta acerca de la objetividad de los valores o el subjetivismo. Y otra cosa son cosas que ya directamente entran en el plano de lo miserable. Porque yo puedo entender que una persona no conozca o no entienda las consecuencias de sus actos por su falta de capacitación, por su falta de inteligencia. Pero cuando una persona de la capacidad potencial, como es este sujeto, hace lo que hace, o dice lo que dice, o hizo lo que hizo, uno tiene que pensar que estamos en un terreno muy feo, que es el de la voluntariedad, o la voluntariedad, mejor dicho, en generar algo. Vos ahí introducís vamos a decir, el tercer elemento determinante en esta tríada de lo personal, es decir, vos metés
el elemento del contexto en el que estamos, el sistema de valores en el que estamos, que es una sociedad consumista, que es una sociedad, como decís, hedonista, que lo que termina produciendo son una enorme saga de carencias en la persona. Es decir, hay un mundo que parece que se te ofrece y en el que no te realizas nunca. Espiritualmente, digo, no te realizas nunca. Y eso genera carencias. Estas carencias yo las he tratado de describir desde el punto de vista, si querés, neurológico o más biológico, pero cuando yo te estoy haciendo una referencia a que por la forma en la que estás viviendo, ese circuito, ese arco entre glándulas y cerebro está roto porque no se realiza, porque no hay placer, porque se ha vendido una góndola de placeres inmediatos que cuando los alcanzas descubrís que no son. El sentido de la frustración y sobre todo el sentido de la vacuidad, el sentido de la carencia, ¿no? Y ahí es donde entra esta nueva búsqueda y que los químicos se ofrecen como una resolución de eso, pero terminás vos como en el mismo circuito de que sos lo que consumís. No hay un ser sin un tener, ¿no? Vamos a decirlo así en términos del contexto en el que estamos. Esto también juega, sería el tercer factor. Vos fijate que a mí, que me interesa mucho más por todas las consecuencias que tiene el haber empezado, me interesa mucho más el no empezar. Claro. Es decir, yo creo que Argentina tiene que empezar o dejar de preguntarse qué hago con el que consume, y verlo también en una familia, si querés, y empezar a mirar qué hago con el que no consume. Es decir, cómo hoy empiezo a proteger toda una generación que, además de estar hundida en la pobreza en casi un 70% de esta nueva camada, yo tengo que crear factores básicos de protección frente a la droga con esas personas. Esa es la premisa. Y Argentina está muy seducida por la urgencia, ¿no? De ver qué haces con la cantidad de personas que cada vez son más que están consumiendo, y dónde la interno y dónde la trato, y qué lugares hay para asistir y para derivar. Pero creo que se ha perdido de vista la urgencia que también tenemos de cuidar que no sigan entrando. Y yo diría que es la urgencia principal, por muchos motivos. El consumo de drogas, una vez que se instala como enfermedad, es crónico y recidivante. ¿Qué quiere decir? Que hay recaída, el riesgo de recaída en cualquier momento. Vos podés hacer, mediante un entrenamiento, que una persona que empezó a consumir deje de hacerlo. Eso se puede hacer, y bienvenido que eso suceda. Pero lo que no vas a poder hacer nunca es que recupere el estado en el que estaba antes de empezar a consumir. Está destruido. Eso no va a suceder. Nunca va a volver a estar, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de cómo se rompió su vida, y tratar de emparcharla o pegarla como un jarrón que se rompió. Va a estar siempre con las rajaduras. Eso creo que lleva a que haces todo lo que puedas para llegar antes de que empiece. Entonces, ¿por qué digo esto en la familia? Perdón, con esto. No. ¿Por qué te digo esto en la familia? Porque son cosas que uno va aprendiendo. Las madres del Paco a mí me enseñaron cómo les fue pasando a ellas, que tenían uno de sus hijos, las que tenían más de uno, que había empezado a consumir, y como que el foco de esa madre se puso en ese hijo desde todo, desde darle todo hasta lo que no tenían, familias humildes hasta lo que no tenían. Y el descuido de los otros hizo que uno tras otro cayeran. Por eso yo siempre les digo a ellas, que trabajo mucho con ellas, me dicen, yo quiero ir a dar una charla al colegio para contarle lo que yo viví. Y yo digo, no, yo quiero que la que venga a dar la charla al colegio sea la que tiene hijos que nunca consumieron. De ellas tiene que ser la cátedra, no tuya. Que ellas den cátedra en los colegios, porque todas las familias que están amenazadas tienen que aprender de vos cómo hiciste. Porque vos, siendo vecina de la otra, de la madre del Paco, y a la madre del Paco le digo, ¿sabés dónde interviene tu experiencia? Cuando ya una madre tiene el problema, vos tenés que explicarle en qué momento hay que hablarle a tu hijo, en qué momento no, en qué momento alejarte, en qué momento acercarte, porque son procedimientos que llevan mucho tiempo que la madre sepa cómo manejar, y que además tenés que partir de que la adicción nunca es un problema de la persona que consume, sino que hay familias adictivas, o sea, que hay todo un contexto en el que hay muchas responsabilidades que asumir a nivel de padre y madre, donde los hay, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos hoy
el mensaje aleccionador de las familias que viviendo en el mismo barrio donde la droga está detonada, que puede ser acá en Barrio Norte o puede ser que viviendo en el mismo contexto, con todos los elementos que vos recién muy bien marcabas, amparó y protegió y crió hijos y educó hijos que fueron resilientes al problema de la droga. Me parece que ahí tiene que empezar a mirar mucho más el mensaje que se da, lo que Argentina haga de acá en más para repensar su comunidad en la protección de estas nuevas generaciones que ya bastante vulneradas están por las condiciones en las que viven hoy la mayoría de los menores de 16 años en el país. Hay una cosa que realmente me indigna, es cómo de alguna manera se acepta como normal el uso de la droga y se lo alienta. Uno va a una cancha de fútbol y si alguien dice una barbaridad respecto de un país limítrofe, el referí para el partido. Ahora, nadie hace ninguna referencia cuando empiezan la que toma de la buena, la que fuma, la que tira humo, se ponen banderas. Y realmente me provoca indignación, porque saben muy bien lo que produce. Aunque no lo sepan científicamente, lo saben por la práctica. Mirá, acá viene el tema que para mí es otra de las determinantes de por qué nosotros 300% y el mundo el 20%. Nosotros vivimos una coyuntura muy particular, yo te diría en toda la región, de una presión por abrir el mercado de la droga, muy fuerte, sobre la legislación, sobre los fallos judiciales, abrir el mercado de la droga. Es decir, acá vos tenés un flujo de capitales que más o menos algunos estiman en que son alrededor de 400.000 millones de dólares en el mundo solo de gasto de bolsillo, es decir, no todo el mercado, porque tenés otros circuitos que también generan este movimiento, pero solo el gasto de bolsillo en el mundo es de 400.000 millones de dólares, uno de los mercados más consolidados y más expandidos que hay en el mundo. Entonces, hoy no se sostendría desde una lógica de mercado que semejante negocio permanezca en las sombras de la clandestinidad. Claro. Entonces están yendo hacia ahí. Y llevan varios años con esta presión. Yo te diría que ya desde el consenso de Washington hubo una declaración muy fuerte de la Escuela de Chicago de que esta economía no podía seguir en manos de países periféricos. Entonces empieza ahí con que, bueno, debe crearse un mercado formal de la droga. Y a partir de ahí hay un conjunto de guiones sobre los cuales nosotros venimos hoy, con los que nosotros venimos conviviendo, y la condición de ese mercado abierto es que exista la aceptación social, de que podemos convivir con esta mercancía, como con cualquier otra. Entonces, la naturalización es una condición de la apertura del mercado. ¿Cómo se logra la naturalización? Y a mí me gusta poner en muchos aspectos de ejemplo lo que ha sucedido con el tabaco. El tabaco durante 60 años ocultó los daños, o sea, la industria del tabaco, que es una droga legal terriblemente adictiva, ocultó durante 60 años la asociación que la medicina conocía entre el cáncer de pulmón, por ejemplo, que se conoce desde 1923, su asociación con la nicotina y el alquitrán, y generaciones enteras de fumadores en el mundo desconocieron el daño del tabaco, directamente lo desconocieron. Hubo un bloqueo comunicacional y propagandístico que no solo ocultó los daños, sino que convirtió al tabaco en una suerte de ícono del glamour, de ser adulto, de crecer, de donde todos queremos ir, de quien todos queremos ser. Y todas esas personas, con un apoyo fuerte de Hollywood, donde Humphrey Bogart fumaba, y todos los detectives más pillos que conocíamos fumaban, las personas más glamorosas fumaban, crearon los íconos
conducentes irremediablemente a que todos esperáramos tener 14, Claro. 15 años para empezar a hacer eso, fumadores. Y desconociendo las implicancias Ocultando. sobre la salud. Exactamente. Bueno, hoy pasa lo mismo con la marihuana. Hoy hay una industria canábica terriblemente activa. Por supuesto no vemos los avisos que veíamos de la tabacalera, pero terriblemente activa en las redes sociales. Preguntar a cualquier persona cómo se informa de la marihuana. Y eso a través de influencers, youtubers, tiktokers, personas con las que hoy se transmite una suerte de conocimiento sobre las cosas que nos rodean. Hay una revista que tiene hace años que se publica, que uno solo ve el papel, la calidad de ese papel, y es propaganda absoluta, pero es algo que lo ve alguien que, o sea, no lo ve el que no lo quiere ver. Y me gustaría que después expliques bien el tema de la marihuana, ¿no? El tema del Paco. Donde hay Paco están fabricando o están cocinando cocaína. Es algo... a ver, es como si uno ve que hay restos de harina, están haciendo panes, están haciendo fideos, pero es una cosa que no se puede desconocer. Pero vamos a situarnos en desmitificar el tema de la marihuana y los posibles efectos benéficos o los efectos no tan malos o efectos buenos que pueda llegar a tener fumar marihuana. Acá viene otra vez la posverdad, que también trabajan publicitariamente, como lo hicieron los del tabaco, bueno, hoy la industria canábica. La industria canábica tiene en Argentina o en la región, ¿no? Uruguay también y Chile también, 2 o 3 empresas fundamentalmente operando. 2 de ellas se originaron en Canadá, pero hoy tienen sede en los Estados Unidos y se han asociado localmente con algunas otras empresas para producir la marihuana o industrial, que en realidad es cáñamo, y medicinal. Hoy prácticamente cualquier persona con la que vos hables, sobre todo si son jóvenes, van a decir que la marihuana no tiene ninguna contraindicación y es medicinal. Bueno, cuando empezás a ver las fuentes de las cuales se informan, no hay ninguna fuente médica. No hay fuentes médicas. Realmente son estos influencers, como vos decís, con la buena calidad de la revista, bueno, influencers con unas cuentas bancarias de $22 millones y son pibes sin ninguna formación que te dicen qué semillita, qué cura, para qué la tomás y etcétera. Vamos a lo que hoy se conoce desde la medicina con respecto a la marihuana. Primero, hay una cierta falacia en que cura. Es decir, no es que cura, pero es muy benéfica para el tratamiento de un conjunto de enfermedades. Pero no la marihuana, sino un componente de la marihuana que se llama CBD, está probadamente aplicado para el tratamiento de muchas enfermedades, casi todas tienen que ver con lo neurológico, por ejemplo la epilepsia. Ahora, creo que la epilepsia nos va a servir para hacer el camino de entendimiento de qué es la marihuana en su conjunto. La epilepsia es una especie de pico de alta tensión neurológico, es decir, una hiperactividad neurológica que todos tenemos en algún momento. Se desconoce la razón por la que nosotros reaccionamos con esa hiperactividad neurológica, pero a todos nos pasa. Cuando nos pasa, generalmente, a la mayoría de las personas que no están diagnosticadas con epilepsia, nosotros, otra vez, una glándula nuestra produce endocannabinoides. Es decir, cuando suena la alerta de que estamos con una hiperactividad neurológica, una hormona acude como los bomberos a bajar esa hiperactividad neurológica y vos como que pasa desapercibido que eso te sucedió. Cuando tenés epilepsia no tenés la producción de endocannabinoides suficiente, directamente no tenés ninguna. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene epilepsia comienza a descargar mediante un conjunto de reacciones físicas, la más común de todas son las convulsiones. Empieza convulsiones, es una forma de descargar esa hiperactividad. Muy bien, la mayoría de las epilepsias se tratan con fármacos de probada eficacia, que llevan muchos años de utilizarse, se sabe cuáles son sus consecuencias, se sabe cómo funcionan y su lógica farmacológica, que son las carbamazepinas. Se da la mayor cantidad a 2 de cada 3 personas con epilepsia con carbamazepinas van llevando una vida absolutamente normal.
pero hay un tercio que son refractarias a la carbamazepina. Entonces no hizo falta demasiadas luces para ver si con un primo vegetal de nuestros endocannabinoides podían ser tratados. Pero bueno, en condiciones de laboratorio se aísla el componente CBD y con seguimiento y trazabilidad médica se va probando porque todavía no tiene el tiempo de experimentación clínica necesario para saber cuáles son las consecuencias de un chiquito al que le empezaste a dar a los 2 o 3 años ese CBD, y reacciona positivamente, es decir, no tiene las convulsiones porque obviamente está reemplazando, es decir, no cura porque no hace que vuelva a producir endocannabinoides. Esa sería la cura en el sentido médico estricto, que vuelva a producir endocannabinoides. No vuelve a producir endocannabinoides, simplemente le está reemplazando la ausencia de cannabinoides. O sea, no es una cura, ¿entendés? Claro. En el sentido estricto, o sea, es un paliativo a los efectos de no producir endocannabinoides. Hasta ahí vamos bien. Bueno, condiciones de laboratorios y una molécula. No el porro, no fumarse o masticarse una planta, no hacer con un cogollo un aceite en el fondo de la casa de Elvira que sabe hacer aceite y guiso de claro. Cogollos. Es una molécula en condiciones de laboratorio aplicada con seguimiento médico, porque tenés que ver hasta dónde estás dando, porque estás haciendo lo siguiente, estás desactivando áreas del cerebro. Solo con el CBD. Imagínate con el THC, que es el factor más poderoso, adictivo y psicoactivo que tiene el porro, que tiene la marihuana. El que fuma un porro de marihuana no está tomando una medicación, se está tomando el CBD o se está inhalando el CBD y se está inhalando el THC, que es el factor que no solo es psicoactivo, sino que más se llama hipoperfusión, que más perfunden el cerebro de forma tal que hoy se pueden ver en neuroimágenes las áreas del cerebro que están desactivadas por el consumo de marihuana. Por eso el problema de la marihuana no va a terminar en los hospitales como si el de la cocaína, que después si querés explicamos más sobre cocaína. Se está viendo en la escuela. El alto consumo de marihuana que hoy tiene Argentina se expresa en las escuelas con déficit de atención, déficit de memoria, déficit cognitivo, déficit de comprensión, y con otro fenómeno que también hoy se observa en neuroimagen, producto del consumo progresivo de la marihuana, que es un área desactivada que es el área 25 de Brodmann, que tiene que ver con las motivaciones, con el impulso, con las ganas que todos tenemos de en algún momento hacer algo. Claro. Hoy se diagnostica síndrome amotivacional canábico, producto de este consumo inofensivo, inocuo, saludable de la plantita. Y una última cosa, la industria, además, como en su momento manipularon las tabacaleras por hibridaciones y transformaciones genéticas y agregados aditivos químicos sobre el cigarrillo que te hicieron más adicto, que pegaron más la nicotina a las células del cuerpo para que la persona tuviera síndrome de abstinencia, el fumador de tabaco, estoy diciendo, y no pudiera dormir 8 horas seguidas si no se despertaba 2 o 3 veces a la noche a prenderse un cigarrillo. A ese nivel de adicción llegaron las tabacaleras. Con la marihuana están haciendo exactamente lo mismo. El THC, que normalmente en la planta natural tenía de 3 a 5% de concentración de THC, hoy Tilray acaba de anunciar hace 2 meses atrás que ha logrado una concentración del 42% de THC en sus nuevas variedades comerciales. 42% de concentración de THC, con lo cual se garantizan la fidelización inmediata de quien empieza a consumir la marihuana marca Tilray o cualquiera de sus sucursales en nuestra región. Entonces, la actividad propagandística de esta industria, que apunta a ser el negocio, la gran marea verde de negocios, y no por el dólar, sino por la planta, del siglo XXI, es la desinformación, es decir, no produce todo esto que acabo de contar y que no es ideológico, se ven las imágenes, se ven neurospect, se ven las imágenes hasta en las tomografías, no tanto en las tomografías como si la cocaína, pero en imágenes funcionales del cerebro hoy se puede observar que hay zonas que están desactivadas, se las puede hasta colorear hoy para hacer más didáctica
la representación de cómo actúa. Y por supuesto, como te digo, en el tratamiento sigo con epilepsia, en el tratamiento de epilepsia hay que ir con cuidado también, porque ya te digo, no se sabe a lo largo del tiempo o un tratamiento prolongado con CBD qué secuelas puede dejar, donde hoy te diría que reposa con un poco más de certeza la medicina es en los diagnósticos de síndrome de Dravet, que es una combinación de muchos síntomas, uno de ellos es la epilepsia, pero también con déficit cognitivo ya en el propio devenir de la enfermedad. Por lo tanto, aplicarle un CBD allí como que no tendría el peso de la contraindicación que la tiene una persona que no tiene Dravet. Un tema que te he escuchado y por eso sería bueno que lo desarrolles acá antes de pasar a la cocaína, es el relacionado con la estatización de la producción de la marihuana y la comercialización a través del Estado. Yo me voy a permitir un mal chiste, yo estoy seguro que si el Estado se encarga de producir y comercializar la droga, vamos a ser todos o sea, personas que no consumamos y va a quebrar la industria, porque suele tener esa característica, ¿no?, de lograr convertir el desierto en el mar y el mar en un desierto. Pero en el medio pasan cosas. Y como siempre, que hablen los que saben. ¿Qué pasó en Uruguay? Mira, nosotros tenemos, digamos, cerca nuestro, la primera experiencia mundial que se ha hecho de este modelo. Quiso buscar el medio, digamos, entre la prohibición la prohibición de impedir que este sea un negocio más, un mercado abierto y demás, aún con regulaciones, sería un extremo. Y el otro, directamente dejarlo al mercado, como muchos pensamientos giran en torno a que el mercado iba a resolver o va a resolver todos los problemas, incluyendo dejar que las cosas las arregle el mercado. Bueno, entre estas dos cosas, Uruguay pensó en estatizar, es decir, que bueno, no se la dejamos al mercado, sino que somos nosotros. Ya ahí viene, a mi manera, esto ya sí es ideológico, toda una discusión sobre el rol del Estado, de que tiene que hacer un Estado, ¿no? Pero bueno, ponele que digas, bueno, es el mal menor, el Estado entregando. Bueno, ¿qué le pasó a Uruguay? Primero, al entregar el Estado, se propuso dos cosas. Primero, como blanquear desde el punto de vista sanitario quiénes son los consumidores, entonces vos lo conocés, no están clandestinizados, no se tienen que mover para acceder a la marihuana a mercados en los que se ofrecen otras cosas, a juicio de quienes promueven la idea, peores que la marihuana. Y por otro lado, reducir el narcotráfico. Así, por el Estado iba a reemplazar el narcotráfico. Entonces, en cualquiera de los dos casos, bueno, como que el narcotráfico también está asociado a delitos, vamos a decir, complementarios y de altísimo costo en lo social, como los crímenes, la muerte, los ajustes de cuentas, etc. Este es el pensamiento inspirador del modelo uruguayo. Ahora, ¿qué pasó en los hechos? Primero, que lo que vos estás haciendo, al facilitar el acceso, obviamente estás abriendo una puerta a nuevos consumidores, que antes, por razones de lo que fuera, no tenían ese impedimento y no iban a ir a buscar al dealer porque no era tanta su vocación de probar. Abriste una variable muy importante de esto, que la facilitaste el acceso. ¿Cómo facilitaste el acceso? Todo lo previsible para muchos de nosotros ocurrió, es decir, pasó de 12 a 17% de consumidores de marihuana en poco tiempo Uruguay. Es decir, creó 130.000 nuevos consumidores. El programa uruguayo. Perdón, primer punto. Hay un porcentaje que, cuando uno dice 50% de pobres, son 23 millones. ¿No? Sí. ¿Sí? Cuando uno dice 17% de la población. Sí, que creció un 5%, de 12 a... O sea que estamos cerca de que un quinto de la población, ¿no?, más o menos, estamos cerca, de un poquito más, está en el consumo de marihuana.
Sí, y probablemente más, porque este dato es un dato oficial de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, que ha sido promotora de este programa, o sea que no pueden estar sobre calculados, ¿no? Bien, pues llevaba números y asusta, ¿no? Claro. Ahí tenés 130.000 nuevos consumidores. Ahora, ¿qué pasa? Como es el Estado interpretó que al ser el Estado iba a poder proteger más a ese núcleo de consumidores. ¿Y de qué manera lo iba a proteger? Con regulaciones como, bueno, que no sean menores de edad, que haya una cantidad determinada entregada por el Estado y no por encima. Y otro dato que otra vez te cuesta pensar que personas que saben del tema no hayan considerado, que es el fenómeno de tolerancia, que le puso un límite a la concentración de THC. O sea, la que entregaba el Estado tenía hasta un 6%, ponele, de THC, máximo. Ahora, el fenómeno de tolerancia, como traté de explicar recién, es una vez que vos empezaste, claro, desensibilizás el receptor que estás estimulando, por lo tanto necesita una cantidad mayor para experimentar lo mismo. Es decir, esto puede pasar con la misma droga que necesite más potencia o cambiando de droga hacia drogas más potentes. Simple, si vos empezaste con cerveza a tomar alcohol a los 12 años y probablemente a los 15 quieras probar Fernet o vino o lo que fuera, y después vas a querer vodka, vas a querer bebidas destiladas que peguen más porque ya como que ese fenómeno es común a todas las drogas, porque por eso son drogas, por definición, son adictivas. Ese fenómeno produjo en Uruguay que ese que vos iniciaste en el consumo, cuando ya con los 6% de concentración, no resolvía su demanda personal, tuvo que ir a buscar la que estaba por arriba de 6. ¿Y quién se lo entregaba? El narco. O sea, le entregaste 130.000 nuevos clientes al narco. Los hiciste ingresar por el Estado y después cuando ya no lo podías resolver. Entonces, ¿cómo lo quiere resolver Uruguay hoy? Aumentando de 6 a 12. O sea, te convertís en el principal narco. Todo lo que vos querías cuidar con tu, yo no sé de qué me política río, de salud, no, lo terminaste, la verdad, estás reemplazando una. Y ahí viene exactamente la definición más grotesca, si querés. Si vos pensás que con la liberación de la droga vos vas a eliminar el narcotráfico, empezá a pensar que no tiene que haber ninguna regulación. Ninguna. Porque solamente en un libre mercado, absolutamente libre, vos reemplazás el narcotráfico. ¿Qué quiere decir absolutamente libre? Y ahora volvés a pensarlo. Que no le pones ninguna traba, que se puede dirigir a tus hijos, que puede vender lo que quiera, gasoil, nafta, lo que se te ocurra para satisfacer demanda, el Estado no puede intervenir, porque donde interviene generás un negocio marginal que lo va a cubrir el narco. En base a todo lo que planteás, a lo que mencionaste antes, de la comercialización, que claramente es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? ¿Podemos pensar en ingenuidad del Estado? Yo te diría que en parte sí y en parte no. Pero en parte sí. Hay una cuestión ideológica en muchos de estos diseñadores. Que realmente yo no puedo a ver, conociéndolos a muchos de ellos, no tengo ningún elemento para pensar que han sido guionistas rentados de la industria. ¿Sí? Algunos. Otros sí. Otros, yo no tengo ninguna duda, es que son activistas, operadores, muchos de ellos hasta declarados. Ha habido diputados que tienen hoy plantaciones en Uruguay, diputados en el Congreso de la Nación Argentina, y hoy tienen plantaciones en Uruguay. Algunos sí, pero otros no. Otros realmente creen que tienen una idea muy conspirativa con respecto a digamos, primero a que el narco, y esto es cierto, que el narco tiene una connivencia, incluso hoy, con determinados segmentos de la economía formal, por ejemplo, el sistema financiero. Es decir, de alguna manera el dinero del narco tiene que ingresar luego a la economía formal. Y en esto hay un servicio bastante importante del sistema financiero. O sea, ahí hay un punto ideológico, si querés. Y segundo, que el narco hoy corrompería las instituciones democráticas. Cosa que también es cierto. Ahora, que vos digas, yo al narco lo voy a combatir
abriendo un mercado formal. O sea, ahí tenés la cuestión de ideológica, ¿entendés? Que podemos compartir y acompañar el diagnóstico, pero de ninguna manera podemos acompañar, digo, por lo menos desde mi pensamiento humanista, desde una doctrina social de la Iglesia y demás, podemos acompañar la idea de que este mercado se lo podés tirar a los leones, porque no estás cambiando nada. Me parece que el trabajo realmente de si querés, de un pensamiento social y demás, está en cerrar filas. Te voy a decir una cosa que creo que por lo menos podrán estar los que me están escuchando, seguramente hay muchos que están en desacuerdo con lo que yo digo, pero a mí hay algo que me define como salida a esto, y es la salida que han adoptado, para no irme a países asiáticos o africanos, que prácticamente es irrelevante el problema de la droga, por razones religiosas, por lo que vos quieras, culturales, tradiciones, pero en Occidente hay un grupo de países que están haciendo avances muy importantes en el retroceso, si cabe la definición, pero que al hacer retroceder los niveles de consumo. Son países escandinavos. Pero los países escandinavos comenzaron su cambio después de venir de las mismas doctrinas que se están aplicando acá hace unos años, pero venían de ahí, de liberar, de ser una ideología, vamos a decir, adaptacionista. Pasaron a Suecia, por ejemplo. La droga es inaceptable en nuestra cultura. Definición comunitaria, definición política, definición institucional. La droga es inaceptable en nuestra cultura. Y a partir de ahí ordenaron su política, ordenaron sus leyes y ordenaron el pensamiento de cada familia sueca. Y en ese momento en que hacen esa definición, comienza a haber cada vez menos consumo. Desde hace casi 20 años que viene retrocediendo Suecia, Finlandia tiene un retroceso de los más admirables que hay, Islandia, pero todos han comenzado con algo parecido a este concepto. ¿Y con qué facilidad pueden luchar contra el medio? Porque, a ver, claramente, bien vos lo marcaste en un par de ocasiones, es un mercado muy grande, muy apetecible, financieramente grande, con lo cual un Estado a lo mejor es chico para poder luchar contra ese monstruo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo esos países pudieron haber conseguido vulnerar la potencia de las grandes? Es muy buena tu pregunta y bueno, yo en mi último libro hago un capítulo muy especial a todo el proceso sueco en particular. Y es interesante vamos a decir, cómo se va dando, empiezan a aparecer figuras en Suecia en la década del 60 que alertan sobre el problema y sobre el error de estos esquemas adaptacionistas en los que habían caído los suecos y los países del norte de Europa especialmente. Empiezan a advertir. Y primero son tratados de energúmenos, de retrógrados, de sí, pensamientos oscuros y que bueno, y que a bueno, qué sé yo, bueno, todo y les tuvo que pasar, por ahí algo como está pasando acá, a los suecos les explotó este problema, les explotó a los finlandeses, les explotó a los noruegos, les explotó, quiere decir que ya, especialmente con el punto, te diría casi del fondo más oscuro de la droga, que son las inyectables, las parenterales, la heroína, los opiáceos, las calles llenas de personas con la enfermedad, en situación de viviendo a la intemperie, bueno, en las calles de esos países hasta, yo te diría, a fines de los 80. Y perdóname, cuando vieron que eso les pasaba, fueron, por ejemplo, a estas figuras que te digo, y a ver qué decía esta persona y qué proponía. Entonces empezaron a desempolvar los mensajes que daban, la información, la evidencia que presentaban frente a la sociedad, la desempolvaron. Obviamente les dieron algún giro y comenzaron a hacer sus nuevas plataformas sobre eso. Estamos a 60 años de distancia entonces, ¿no? No, yo creo que hay figuras dando mensajes. Yo creo lo siguiente, nosotros tenemos ejemplos que están absolutamente expuestos de lo que es
una persona que era un genio en música no puede hablar. Tuvimos ejemplos de deportistas que fueron las máximas figuras mundiales y terminaron siendo algo parecido a una planta. Ejemplos así bien visibles, ¿no? Y no estamos hablando de cualquiera. Y así como uno puede tener el gran ejemplo de esas figuras paradigmáticas y que son un camino a seguir, esa es la demostración de lo que produce. Y acá no hay ningún paliativo. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros los que cada uno tenemos que enfrentar esta situación, de la forma que podamos y con las herramientas que tenemos. Quizás nos toque ser esos tipos que hablaban cuando todo el mundo se burlaba, que les cuelgan todo tipo de carteles, que fueron atacados. Pero la realidad es 2 más 2. O sea, solamente es esperar, y de hecho uno lo ve. Quien tiene la obligación de andar en transporte público, o sea, mezclarse con la gente. Yo no tengo auto, me mezclo en el subte, en un tren, en el colectivo, por la calle, que camino todo lo que puedo, porque no puedo caminar mucho. Antes sí, uno ve cuadros que son realmente dantescos, y uno ve el deterioro. No es necesario ser docente y tener que explicarle a un alumno que el círculo es redondo para que lo mire con cara que ¿de qué me estará hablando este tipo? O sea, es algo muy visible. Uno ya lo toma en broma cuando ves, está duro. Pero ¿cuál es la gracia de ver una persona que es un yeso? Que sus ojos en un deportista reflejan que está totalmente fuera de sí. Pero evidentemente no todos tienen la misma visión, sobre todo los que fomentan el negocio. Seguramente, pero a ver, yo me imagino que el que vive de la esclavitud, el que vive del juego, del que vive de la pornografía, lógicamente va a hacer todo lo posible para seguir pasándola cada vez mejor. Exactamente. ¿No? Eso está claro. Ahora, tenemos que volver a tener sentido crítico. Tenemos que dejar de ser un rebaño para pasar a ser personas pensantes, que quizás logremos que el rebaño sea de personas pensantes, pero hoy por hoy, nos dejamos llevar. ¿Y quién? Nosotros, ¿por qué fumamos? Pues si no, éramos unos bobos. Y uno tenía que tragarse el humo y empezar o a vomitar o a empezar a toser, a tener ese olor espantoso, ¿no? Porque si no fumabas eras un bobo. Ahora, yo no vi a nadie que salga a robar para comprar un atado de cigarrillos. Sí vi gente que sale a robar por cubrir su adicción con la droga. O sea, hay una diferencia. Está claro que lo de la industria tabacalera fue algo criminal. No tiene otro nombre. Es criminal lo que han hecho. Porque una cosa es que no se sepa y otra cosa es que oculten la cantidad de muertos que hubo por el cáncer, la cantidad de personas que han sido amputadas, ¿sí? Es criminal, no es algo que uno pueda decir es inocente. Ahora, en esto directamente ya son muertos en vida. Se ha popularizado la palabra, son zombies, los fisurados. Estamos hablando de personas que van a vivir no sé cuánto tiempo y son irrecuperables o de muy difícil recuperación. Sí, la verdad que muchos de nosotros nos identificamos, ¿no?, con aquellos pioneros de los que después de muchos años, y creo que la perseverancia, yo además creo, casi te digo mirando del otro lado, porque uno va siguiendo los movimientos y las estrategias. Vos fíjate que estas teorías, mientras desembarcaban en Argentina, de acostumbramiento, de relajar todas las alertas, las percepciones de los riesgos, todo eso se fue construyendo. A punto tal que los manuales con los que comenzaron, vos fíjate, a formar
a nuestros docentes, porque hasta ese nivel han llegado. Los manuales son prácticamente guiones de la industria con los que se hacen los cursos de capacitación docente en el país. Dicen que es necesario deconstruir los saberes populares, digamos, con los alumnos que ellos tienen. Deconstruir. O sea, todos los elementos que en nuestra cultura nos ampararon durante muchas generaciones de la epidemia de droga con la que hoy convivimos, fueron deconstruidos. Amigaron a la sociedad argentina con la droga. Claudio, se nos fue la hora y quedó un tema pendiente. Te comprometo a seguir en otro programa que va a seguir como otra edición especial. ¿Lo aceptás? Cómo no, con gusto. Todos estamos, como te digo, para divulgar y hacer, bueno, algún día dentro de algunos años alguien cosechará algo de lo que estamos diciendo. Pensar que tuvimos que ponerle de nombre con sentido común, que sería lo mismo que poner un programa de meteorología diciendo que el sol sale por el este o que el agua es húmeda. Pero debemos volver a esos años en los cuales, hace miles de años, se decía que vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Hemos llegado a esto por el accionar de los malos y porque los buenos se han cruzado de brazos y los cobardes hemos mirado para otro lado. Ya vamos a seguir y les voy a informar cuando nos volvamos a encontrar nuevamente con nuestro amigo, que le falta hablar de la cocaína y de muchas cosas más, pero una hora es muy poquito. Hasta la próxima.